Estamos entonces en llamada con Fernando Esteche, es director general del Portal de Análisis Internacional y Geopolítica PIA Global, profesor universitario y también dirigente político. Y queríamos, bueno, ¿cómo estás? Primero, bienvenido a Radiactivas nuevamente. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto estar con ustedes. Bueno, queríamos llamarte y hablar con vos por la situación que está pasando, que está actualmente y en este momento, el conflicto de Medio Oriente que se viene escalando y que hace poco, bueno, en estos últimos días, Irán respondió a un ataque que ya había realizado Israel y respondió con unos drones militares a el país de Israel, a Israel, ¿no? Directamente. Entonces, que nos cuentes un poco sobre este conflicto para que nos para que se clarifiquen algunas cosas de cómo viene esa situación, por qué se dio así, por qué Irán, atacó o respondió no militarmente a Israel y bueno, te escuchamos directamente para que nos cuentes vos. Sería muy largo porque es un conflicto casi ininteligible. Si uno se quiere parar y mirar el momento, no lo puede entender si no hace toda la perspectiva histórica. Es decir, el pecado original que va a desatar esto que yo no llamaría conflicto, sino esta guerra, o esta que es una guerra de ocupación, una guerra colonialista, es la instauración en el medio del país que se llama Palestina, de otro país que ahora se llama Israel. Es decir, en un lugar que en su momento Golda Meir y Ben Gurión, fundadores de Israel en 1948, dicen: una tierra sin gente, sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Ellos eran el pueblo sin tierra, el pueblo judío, que no tenían tierra o territorio nacional, y decían que en Palestina era una tierra que no tenía pueblo. La verdad es que Palestina estaba lleno de palestinos, y cuando a expensas de distintos tratados que se hacen, donde fundamentalmente interviene la banca londinense y el poder, por entonces un todavía importante poder a nivel global de Gran Bretaña, crean artificialmente el estado de lo que es actualmente el Estado de Israel, y eso redunda en la expulsión de la población palestina, lo que se va a llamar después la Nakba, ¿no? La tragedia en árabe, que da lugar a distintas guerras a lo largo de distintos años, ¿no? De intento de mantenimiento del territorio, de recuperación del territorio, o guerras de expansión de Israel que lleva a Israel a ser hoy 10 veces más grande de cuando se creó con la membresía de Naciones Unidas respecto de lo que estaba pensado. Lo que sucedió después, más acá, para venir mucho más acá en el tiempo, el 7 de octubre del año pasado, la resistencia palestina residente en la Franja de Gaza, que es un pedacito muy chiquitito ahí, que queda al borde del Mar Negro, entre el Mar Negro y lo que es el territorio palestino ocupado, el territorio del Estado de Israel, creo que son 50 kilómetros de largo por 15, 20, 30 de ancho, no más que eso. Ese es el espacio territorial donde se concentran 14 millones de palestinos que viven ahí. Sí. A expensas de una política de opresión, de subordinación, de explotación del pueblo palestino, la reacción de la resistencia palestina de recuperar sus propios derechos, su propio territorio y demás, el 7 de octubre del año pasado, incursiona, violando todos los dispositivos de seguridad de los que tanto Israel se ufanaba, como que eran inexpugnables, violando y sorprendiendo a la inteligencia israelí, que se suponía que era la inteligencia más desarrollada del mundo, sorprende a todos, a propios y extraños, incursionando, incluso saltando un muro que tienen ahí como frontera con parapentes y demás, incursionando en lo que ellos consideran la resistencia palestina, su propio territorio, Palestina ocupada, y los israelíes consideran esto como Estado de Israel. Entonces, ahí se hacen de muchos rehenes, más de 100 rehenes, que se los llevan para la Franja de Gaza, y la reacción, y asestan un golpe moral, político, militar muy grande al Estado de Israel. Sí. La reacción del Estado de Israel, con el gobierno de Netanyahu en la cabeza, es una operación punitiva que termina convirtiéndose en una operación de genocidio, de bombardeo sobre la población civil, que al día de hoy lleva casi cerca de 40.000 muertos,
15.000 de los cuales son niños menores de 15 años, ¿no? Toda población civil desarmada, y plantea esta operación de genocidio. Ante esta operación de genocidio, que es un genocidio desembosado, desenfadado, que además del que se ufana el propio gobierno de Israel, ¿no? El propio ministro de Defensa israelí o el propio primer ministro israelí como Netanyahu, los voceros del gobierno israelí van a jactarse de este genocidio, dicen los tenemos que matar a todos, los tenemos que echar al mar como ratas, que es lo que son. Hay frases que son realmente muy lesivas, sí, que solamente uno si bucea en la historia, en el único lugar donde las va a encontrar es en las narrativas nazis acerca del pueblo judío morisco gitano de entonces, ¿no? Son narrativas con la misma impronta, y lo que se produce es un gran aislamiento del Estado de Israel ante esto, una gran reacción del mundo y fundamentalmente del mundo árabe, los vecinos de Israel, que empiezan a deplorar y despreciar esta operación, y lo que se conoce como el Eje de la Resistencia, que son formidables organizaciones político-militares de la región, que empiezan a ser solidarias y asistir militarmente a la resistencia palestina, abriéndole distintos frentes a Israel, y en este sentido es lo que se llama el Eje de la Resistencia, que son, Hezbollah, que es un partido, parte del gobierno de Líbano, partido muy importante chiita de Líbano, la Nakba Hezbollah, que es un partido de Irak, son milicias en lo que antes era un país que se llamaba Irak, ahora ya está desguazado ese país, y los que sorprendieron y llamaron la atención, que es el país más pobre de toda la región árabe, que está ahí sobre el Mar Rojo, al borde del Mar Rojo del lado africano, que es son los Hutis de Yemen, ¿no? Una minoría chiita en Yemen, que estaba padeciendo una guerra, estaba en guerra contra Arabia Saudita y contra Qatar y contra Emiratos, pero que a expensas de esto, eso se detuvo, a expensas de esto y a expensas de otras maniobras geopolíticas anteriores que venían, ¿no? Como el tema de BRICS, la normalización de las relaciones entre Arabia e Irán, y los hutíes empezaron el Mar Rojo es un pasillito, sí, que de un lado es el canal de Suez, un pasillo azul de mar, de un lado es el canal de Suez, del otro lado es el estrecho Bab al-Mandab. Por ahí pasa el 75% de los bienes y servicios de comercio internacional del mundo, es decir, claro, todos los barcos, todos los containers del 75% pasa por ahí, de lo que viene de Asia, ¿no? De Asia sube por ahí al Mediterráneo y se derrama por Europa. Los tipos plantearon ahí una suerte de peaje, entre comillas, empezando a primero atacar a los cargueros que iban a abastecer a Israel para evitar el abastecimiento de Israel, y como fueron producto de esta operación bombardeados por Inglaterra y por Estados Unidos, bombardearon el país, las grandes ciudades de Yemen, entonces también plantearon que iban a impedir el paso de también los cargueros británicos y norteamericanos, a los que también asaltaron, ocuparon y no le permitieron pasar. Esto provocó una crisis comercial en términos de la circulación del comercio mundial, que eso sí puso al borde del escalamiento, porque ahí las grandes 5 navieras que transportan los bienes y servicios mundiales ya no quisieron transitar por el Mar Rojo, van por el Cabo de Buena Esperanza, que es el sur de África, ya por Sudáfrica, sí, dan toda la vuelta, rodean toda África y llegan por el Atlántico desde el Indo-Pacífico. Eso encarece el transporte, una gran crisis a nivel de seguros del transporte de comercio. Ahí generaron un gran tema, el pueblo más pobre de Arabia, para que te diga. En el marco de esto, Israel, viéndose aislada, derrotada en términos políticos de la operación militar que había desarrollado, es decir, los objetivos políticos de la operación militar no los logró ninguno. El pueblo palestino está cada vez más indómito y redento, a Hamas no pudo destruirla, y además tiene una gran derrota, que es que hoy ya está muy claro que Palestina tiene derecho a existir como Estado soberano y con membresía en Naciones Unidas, eso lo dicen hasta los de la OTAN, sí, como única solución posible a ese conflicto. Y en el marco de esto, la reacción de Netanyahu es profundizar el militarismo y tratar de involucrar
hacer escalar justamente la guerra, involucrar más países en esto, entonces empieza a bombardear. Claro. Bombardeó Damasco, bombardeó Líbano, bombardea Irak, hacen un atentado en Irán, donde en el marco de las celebraciones del aniversario del asesinato de Soleimani, un general de la Guardia Revolucionaria, matan a más de 100 personas, y lo último que hicieron es atacar el consulado de Irán. En Siria. En Siria, donde mueren también hay un puñado de comandantes de la Guardia Revolucionaria, donde Irán dijo, bueno, este es el punto, hasta acá llegaste, Claro. vamos a responder. Días después, Irán responde, pero Irán responde, al contrario de lo que uno podría esperar, con una medida punitiva muy precisa, quirúrgica, sin daños civiles, no ataca ni hospitales, ni ambulancias, ni universidades, ni nada de lo que ataca Israel sobre Palestina. Avisa que va a atacar. Tanto Rusia como Estados Unidos, hoy ya se sabe esto, estuvieron advertidos de este ataque, y lo que ataca son 2 bases aéreas, que son las 2 principales bases aéreas desde las que salían las operaciones de bombardeos sobre Gaza y sobre todos estos distintos países que te estoy marcando. Y en eso tuvo suma efectividad. Israel quiso decir que de 300 misiles solamente lograron impactar 10. Bueno, sí. Uno podría hacer la cuenta matemática y decir, bueno, tenés el 1% en contra, bueno, te cagó el 1%. Sí, bueno, la efectividad, el objetivo militar lo lograron. Claro. Todo lo demás, en esa dimensión está. Y no solo lograron eso, sino que lograron una gran victoria política, evidencian de nuevo la vulnerabilidad de Israel, que necesita del auxilio de los aviones, de la Fuerza Aérea estadounidense, de la Real Fuerza Aérea Británica, del apoyo de un portaaviones francés y de la Fuerza Aérea Jordana para repeler el ataque. Sí, 5 países, y de propio Israel, 5 países comprometidos a repeler el ataque de Israel. Esto, más allá de las narrativas de comunicación de la prensa occidental posterior, evidencia un nivel de debilidad muy grande de parte del Estado de Israel, y ha profundizado su aislamiento mucho. Ahora, a la pregunta inicial, ¿esto es un peligro de escalamiento? Yo creo que Irán respondió a la altura de las circunstancias, apostando a que esto no escale. De la misma manera, Biden apostó a que esto no escale, más allá de condenar a Irán. El G7 plantea sanciones y demás. No está planteando operaciones punitivas militares. El Consejo de Seguridad tampoco. Bueno, hasta aquí, aparentemente, los grandes jugadores de la geopolítica global no están planteando un escalamiento, sino todo lo contrario. El único que plantea un escalamiento es Netanyahu, que está desesperado planteando esto, y que a expensas de su embajador en Argentina montó esta situación tan ridícula, ¿no?, de Milei haciendo el comité de crisis, teniendo sentado en el comité de crisis al embajador israelí, proponiéndole que se involucre en una guerra donde nadie se quiere involucrar, y por fortuna seguramente ya no lo has sobreactuado tu conversión fanática, y no nada más que en una sobreactuación. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué pensás de lo que pasó, ¿no? Desde la postura que tomó así muy efusivamente el gobierno nacional de nuestro país, con el presidente Javier Milei, ¿no?, planteando que ellos van a estar, su posición va a ser del lado de Israel, y además haciendo una reunión del gobierno con con un israelí, ¿no?, con un israelí directamente en la mesa, y siendo además en una conferencia hablando Adorni y después él públicamente sobre el conflicto, ¿no?, desde Argentina. ¿Qué te pareció ver eso? Digo, vos que investigás, y que tenés muy clara la situación que está pasando, que el gobierno se posicione directamente desde ese lugar, ¿no? No, esto es lo que te decía recién sobre el final de la respuesta anterior. Me parece que es una sobreactuación, que por fortuna los poderosos reales, los que tienen el poder real, han llamado al orden al gobierno argentino para que pare de sobreactuar. La verdad es que cuando el gobierno
el gobierno argentino históricamente es fundador de la doctrina de la neutralidad y la autodeterminación de los pueblos en el más internacional. Argentina, sean gobiernos conservadores, radicales, pero esto es una tradición eso, que solamente fue rota por Menem cuando intervino en la guerra del Golfo. A pensar de eso tuvimos los 2 atentados terroristas que tuvimos. Por eso no es cierto cuando Waldo Wolf o Patricia Bullrich o el propio Milei dicen ser neutrales no es la tradición, nosotros nunca somos neutrales. La verdad es que siempre hemos sido neutrales hasta la Segunda Guerra Mundial. Y no ser neutrales, dice Wolf, por ser neutrales nos comimos 2 bombazos, dice Wolf. La verdad es que nos comimos 2 bombazos por no ser neutrales, y que tomar partido y además tomar partido del bando de los malos es sumamente peligroso. Lo único que nos salva del peligro es que obviamente no estamos en el radar para nada, porque los medios internacionales, israelíes, árabes, nadie más allá de la sobreactuación que es casi graciosa del presidente argentino, a nadie le importa mucho lo que pueda hacer Argentina, que en términos además militares no aporta ni quita, y en términos de geopolítica e infraestructura mucho menos. Así que yo lo reduciría eso a una sobreactuación lamentable que expone la situación en la que está nuestro país, que es de una altísima colonización de parte del sionismo del gobierno ya. Bien, bueno, muchas gracias. Y además, una cosita más que vi que nombraste en las redes y que también nombró Pía, ¿no? De que fue esa la primera noche, ¿no? Que los palestinos pudieron dormir tranquilos, e igual, sin embargo, al otro día Israel continuó, ¿no? Con el ataque constante, y que lo estamos viendo, además de esto de ver un genocidio en vivo y en directo, pues se tiene acceso, ¿no? A los videos y a lo que está ocurriendo. Eso también pasó, ¿no? De que a raíz de ese bombardeo de Irán, esa primera noche fue una noche particular para los palestinos, de que durmieron con tranquilidad porque no estaban siendo atacados cotidianamente como lo estaban haciendo, y además sé que festejaron también, teniendo en cuenta eso, que todos los días están siendo asesinados por Israel. No, ahí hay un dato que no es menor, que es un dato ahí no solo político, moral, poético, pero fundamentalmente militar, que es el dato que si vos atacás a Israel se distrae en su defensa y no ataca a Palestina. Eso es un dato que todo el eje de la resistencia ha tomado nota, que los palestinos tomaron nota. En la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén se celebraba, en las calles de Gaza se celebraba. Después de 190 noches ininterrumpidas de bombardeo sobre Gaza, fue la única noche que no hubo bombardeo sobre Gaza. Obviamente a la mañana temprano, el otro día, ya empezaron a bombardear a los palestinos que volvían a su casa, ¿no? En Gaza. Esos ahí produjeron una nueva masacre. Pero como dato me parece que hay que tomarlo en esta multidimensión, ¿no? En la dimensión de lo poético, de lo político, pero también de lo militar, y de lo moral, pero de lo militar, de lo que pasó ahí, de lo que significa eso. Y en Gaza, además en Palestina, fue muy bien recibida esta reacción, que insisto, es una reacción muy medida del gobierno de Irán, que si tuviera otro tipo de reacción podría haber hecho directamente desaparecer al Estado de Israel, y nos hubiera puesto al mundo frente al abismo de una guerra ya de otra característica. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tomarte el tiempito con nosotras. Como le decía a las chicas, está bueno poder contactarnos con vos para que nos clarifique un poco esta situación. Que también con esto de las redes y demás se van haciendo, y con el gobierno además que tenemos hoy, se van haciendo, ¿no? Distintas versiones de lo que está pasando, sin hablar realmente de lo que está pasando, ¿no? Así que es muy importante poder escucharte, así que te agradecemos, y estás siempre bienvenido a poder charlar con nosotras cuando quieras en el programa. Dale, bueno, agradecido soy yo, les mando un abrazo grande, compañera. Abrazo. Abrazo, Fernando.